Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Juan Carlos Pendino, yo soy coordinador de la terapia intensiva del Hospital Centenario de Rosario y miembro del comité de Shock y Sepsis de SATI. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy, que vamos a discutir, es el retorno venoso y lo que esencialmente vamos a ver son las bases fisiológicas que determinan el retorno venoso y la aplicabilidad práctica que tiene el mismo. Eh, Durante mucho tiempo se tuvo al corazón como el eje del sistema circulatorio, con sus principales determinantes, llámese precarga, contractilidad, poscarga. Pero desde Guyton sabemos que no solamente tenemos que tener presente algunas de las propiedades que acabo de mencionar, sino que hay un determinante fundamental, que es que el gasto cardíaco es gobernado primariamente por el retorno venoso. Ese es un dato que tenemos que tener presente a la hora de comprender la fisiología del sistema circulatorio. ¿Cuáles son las bases fisiológicas que necesitamos para entender y comprender el retorno venoso? Hay una serie de axiomas que es importante recordar y que es que el corazón puede bombear solo el volumen de sangre que le llega al mismo. Esto tiene alguna implicancia práctica de cuando se pretende hacer una analogía entre el gasto cardíaco, las resistencias, la presión, con la ley de Ohms, que hace referencia a un sistema eléctrico. Si tuviéramos que utilizar algún principio físico, alguna ley, creo que es preferible utilizar la ley de Poiseuille y no la ley de Ohms. Y es muy importante tener presente que hay algunas características de tipo mecánica en la circulación que son los principales determinantes del gasto cardíaco. Y esto es la compliance vascular, la capacitancia, lo que se denominan volúmenes tensionados o volúmenes estresados y no tensionados o no estresados, y las diferentes resistencias. Otros axiomas que tenemos que tener presentes es que el volumen de sangre en el sistema circulatorio, al menos en condiciones de estabilidad, es constante. A diferencia de lo que ocurre, como les dije hace un instante, con la ley de Ohms, donde hay una pérdida de la carga eléctrica a medida que la corriente se distribuye en los distintos conductores. Hay que tener presente que este volumen de sangre al que hacíamos referencias tiene la potencialidad de estirar las paredes vasculares, que obviamente son elásticas, con diferentes grados de complacencia o de compliance, de acuerdo a que se trate de sistema arterial o venoso. Y obviamente, al poder estirar estas paredes, pueden generar presión. Y es importante recordar que inclusive si no hubiese función de bomba, si no hubiera pulsatividad, este volumen de sangre puede ser propulsado. Y lo que es importante también es tener presente que este volumen de sangre podrá redistribuirse en diferentes lechos vasculares de acuerdo a la compliance y a las resistencias que existan en ellos. Algo muy importante lo que respecta al volumen sanguíneo venoso es que va a generar, como dice esta diapositiva, mínimos cambios en las presiones transmurales del mismo. O sea, ¿esto qué significa? Que las presiones tanto dentro como fuera del sistema venoso, bueno, obviamente constituyen esta presión transmural, pero para que se genere presión
debido a que las paredes del sistema venoso son tan complacientes, se necesitará mucho volumen. Por lo tanto, constituyen un sistema altamente efectivo de vasos de capacitancia. Cuando hablamos de capacitancia estamos haciendo referencia a una relación entre el volumen que contiene ese lecho y la presión que genera. Decíamos que este sistema es muy efectivo, sobre todo el lecho esplácnico, ya que tiene una alta densidad de receptores alfa-adrenérgicos, tanto alfa-1 como alfa-2. Y lo que va a generar la posibilidad de redistribuir importantes volúmenes de sangre son los cambios en el tono venoso. Los cambios en el tono venoso pueden generar una importante redistribución de los volúmenes de sangre. Fíjense este esquema donde ustedes pueden ver la parte venosa de la circulación, la parte arterial, la parte pulmonar, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho y dos determinantes muy importantes de lo que es el retorno venoso. La presión sistémica media, que en un instante la voy a definir, y la presión de aurícula derecha. Y ustedes van a ver acá un recipiente, por así decirlo, que está dividido en dos porciones. La parte inferior, denominada volumen no estresado o tensionado, y por encima de esto, si agregamos un fluido, vamos a desplazar este volumen hacia arriba, o sea, se va a llenar ese recipiente, y esta parte de la línea blanca hacia arriba va a constituir lo que se denomina el volumen tensionado. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que cuando hay un volumen tensionado en este recipiente se va a generar un retorno venoso. Esta es la resistencia al retorno venoso, que está graficado por este elemento. Y acá tenemos el ventrículo derecho. Y me gustaría que ustedes presten atención a que el ventrículo derecho se encontraría de la parte de volumen no estresado. ¿Qué quiere decir? Que las paredes del ventrículo derecho, en algún momento del ciclo cardíaco, que es cuando se genera el retorno venoso, van a estar vacías. La presión o el volumen que hay dentro del ventrículo no va a generar tensión sobre sus paredes. Obviamente, el volumen del ventrículo derecho a fin de diástole es prácticamente igual a la presión media de la aurícula derecha. Por lo tanto, el ventrículo derecho se va a llenar siempre y cuando la presión de la aurícula derecha sea más baja que esta presión sistémica media que en un instante voy a definir. Pero quería que presten atención a cómo opera el ventrículo derecho, el corazón derecho, que lo hacen como volumen no estresado, de manera de poder generar un gradiente de presión y que el ventrículo derecho se pueda llenar en algún momento del ciclo cardíaco. Acá tenemos la presión sistémica media, la presión de aurícula derecha y lo que les decía hace un instante, el ventrículo derecho. Y acá las resistencias venosas. Bien, siguiendo con algunas definiciones, recordemos que la capacidad venosa es la cantidad de sangre, el volumen de sangre total que está contenido en este sistema, a una determinada presión, una presión específica que puede distenderlo. Y es la suma de estos volúmenes tensionados o estresados y no tensionados o no estresados. Y la compliance o complacencia venosa es un cambio en el volumen de sangre asociado a un cambio en la presión que puede distender al vaso. Y lo que es importante es tener en cuenta que la capacidad es un punto del volumen a determinada presión, mientras que la compliance, como después vamos a ver,
es la pendiente de cambio en el volumen asociado a cambio de presión. O sea, dependiendo de la complacencia de la estructura vascular, se va a generar una determinada presión con un determinado volumen. Si el sistema es altamente complaciente, se va a necesitar mucho volumen como para generar algo de presión. Y si el sistema es poco complaciente, con poco volumen generaremos mucha presión. Recordemos que la compliance venosa constituye una propiedad estática, o sea, que tiene capacidad de poder generar flujo bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas condiciones. Pero es importante tener en cuenta que se necesita la existencia de ciertas estructuras que tengan estas características o estas propiedades mecánicas, de manera tal que bajo ciertas circunstancias en un circuito cerrado se pueda generar un flujo pulsátil, como les voy a ejemplificar en un instante. Fíjense acá, la figura A es un sistema cerrado de estructuras no complacientes. Son tubos rígidos con válvulas unidireccionales. Y acá tengo una bomba. Si yo acciono esta bomba, no va a haber flujo. Estas estructuras son no complacientes. Pero si a esta estructura, y nos vamos al ejemplo B, yo puedo agregarle otra estructura con mayor complacencia, como pueden ver acá, y yo empiezo a accionar esta bomba, se generará flujo. Es como que va a ser absorbido o captado por esta estructura que acabo de mostrarles, como si fuese un cubo, un tanquecito, y a medida que se genera pulsación en esta bomba, van a ver una onda de presión. Vamos al ejemplo C. Fíjense que si esta estructura es mayor, o sea, va a ser más complaciente que la estructura en el ejemplo B, es como que va a haber mayor capacidad de amortiguar, y fíjense que esto se puede ejemplificar cuando accionamos la bomba y la amplitud de los latidos es mucho más baja en este ejemplo el C que en el ejemplo B. O sea que para que haya flujo dentro de un sistema tiene que haber alguna estructura que sea complaciente y que pueda permitir que haya un flujo pulsátil como ocurre en la circulación de nuestro organismo. Por lo tanto, el flujo se va a generar desde zonas de mayor presión a zonas de menor presión. O sea, se establece un gradiente de presión. Funciones del sistema venoso. Básicamente son dos. Constituye el retorno de sangre al corazón y algo muy importante, van a establecer un reservorio de sangre para asegurar el retorno venoso. Es lo que se denomina un reservorio ajustable, que de acuerdo a las necesidades del organismo, ese sistema venoso se va a adaptar a dichas necesidades y puede haber mayor o menor retorno venoso. Recordemos que casi las 3/4 partes del volumen sanguíneo se encuentran en el sistema venoso y que este es entre 30 a 40 veces más complaciente que el sistema arterial. Términos que deberíamos conocer para poder interpretar la fisiología del retorno venoso. Ya hablamos algo al respecto de lo que es la presión intramural, o sea, la presión medida dentro de un vaso, lo que es la presión transmural o llamada presión de distensión, o sea, la diferencia de presión que se establece entre la presión dentro del vaso o la intramural y la que rodea al vaso, que es extramural. Y dos conceptos que son muy importantes son los denominados volúmenes no tensionados
o no estresados y tensionados o estresados, como podrán encontrar seguramente en la literatura. El volumen no tensionado es el volumen de sangre en el sistema venoso a presión transmural cero. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un volumen dentro de esa estructura venosa que no va a generar tensión sobre la pared vascular y por lo tanto no va a haber gradiente de presión. Distinto al volumen tensionado, que es que cuando ese volumen de sangre en ese reservorio venoso es mayor y tiene capacidad de tensar la pared vascular, va a generar una presión transmural y esto puede generar flujo. Y vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que es la presión sistémica media. La presión sistémica media sería la presión que se va a generar en el sistema circulatorio cuando el flujo sanguíneo cesa, cuando no hay flujo sanguíneo. O sea que es una fuerza no pulsátil ejercida por el volumen sanguíneo sobre estas estructuras vasculares. Supongamos que se para el corazón y en un minuto la presión de todo el sistema circulatorio, tanto el árbol arterial como el venoso, se van a equilibrar, van a ir de zonas de mayor a menor resistencia, pero en algún momento se van a equilibrar. Me gustaría hacer una diferencia con lo que es la presión circulatoria media y la presión sistémica media, porque ustedes lo pueden encontrar en la bibliografía. La presión circulatoria media es lo que acabo de decirles. Es la presión de equilibrio que ocurre dentro de todo el sistema circulatorio cuando el corazón está parado, o sea, cuando no hay flujo pulsátil. Pero en general no hay mucha diferencia en cuanto a su magnitud, pero hablamos preferentemente de presión sistémica media, que es la presión que se genera dentro del lecho venoso y la que es la que va a generar el retorno venoso. ¿Cuál es uno de sus principales determinantes? El volumen tensionado o estresado, o sea, el volumen de sangre que está sometido a una tensión de la pared vascular. Y la proporción o la relación existente entre este volumen tensionado o estresado y no tensionado o no estresado está dada por el tono vascular. ¿Cuál es la fórmula del retorno venoso? Bueno, recordemos por empezar que gasto cardíaco, cardiac output, es igual a retorno venoso. Y la fórmula de retorno venoso es igual a la diferencia que existe entre la presión sistémica media, esta presión que se genera por un volumen y por la tensión del sistema venoso, menos la presión de aurícula derecha. Es inversamente proporcional a las resistencias venosas. Recordemos algo muy importante. Para que haya gradiente venoso tiene que haber una presión sistémica media, lo cual quiere decir que tiene que haber un volumen de sangre en el territorio venoso adecuado y una tensión de la pared del sistema venoso adecuada. Y algo que es fundamental, que la presión de aurícula derecha sea baja. ¿Cuál es la función del corazón derecho? Mantener una presión de aurícula derecha lo suficientemente baja como para que haya retorno venoso. Por lo tanto, en circunstancias normales, la presión de aurícula derecha está en torno a los 0 milímetros de mercurio. La presión sistémica media va a variar de acuerdo a modelos animales, en el ser humano, de acuerdo a cuál sea la condición por la cual se ha intentado estimar la presión sistémica media. Se dice que normalmente en el ser humano es de 7 milímetros de mercurio. En pacientes críticos vamos a encontrar valores mucho más elevados, en torno a valores de entre 17 y 23 milímetros de mercurio. Hecho estas consideraciones, avanzamos y vamos a echar mano a una analogía, que es la de la bañera, para comprender cómo se comporta el volumen tensionado y no tensionado. Ustedes pueden ver una bañera con un orificio por donde no hay salida de fluido,
de agua, y la flecha azul está mostrando el volumen no tensionado. ¿Qué quiere decir? Es el volumen del agua que está dentro de la bañera, pero que no va a generar flujo fuera del mismo. Si yo abro la canilla y lleno un poquito más la bañera, ustedes verán esta flecha está indicando el volumen tensionado que podrá aumentar o no. Y a medida que aumenta, el flujo será mayor. Si ponemos una manguerita acá, podremos ver a través de este ejemplo cómo puede aumentar el flujo de salida por este orificio de la bañera, lo que equivale al retorno venoso. Acá tenemos otro ejemplo. Esta es la bañera con su volumen no tensionado, no estresado en la parte inferior y el volumen tensionado por arriba. Si este volumen no estuviera acá, no habría flujo. Llenamos un poquito más la bañadera, quiere decir que aumentamos el volumen tensionado, y siempre y cuando este conducto no sea horizontal, esté ligeramente inclinado, acá tenemos la analogía con la aurícula derecha, lo cual quiere decir que si la aurícula derecha está a un nivel por debajo del orificio de la bañera, siempre va a haber retorno venoso. Por lo tanto, la presión dentro de la aurícula derecha, para que haya retorno venoso, tiene que ser más baja que la presión sistémica media. Y la presión sistémica media se mide acá, a este nivel. Continuamos. Veamos acá en este ejemplo donde hay un tanque, un reservorio, donde tenemos un volumen total, que es la suma, como dijimos anteriormente, entre volumen tensionado y no tensionado. Acá pueden ver la diferencia. Y acá tiene el orificio por donde fluye este fluido, y va a depender de la altura del volumen tensionado. O sea que a medida que aumenta este volumen tensionado, mayor va a ser el flujo por este conducto, lo cual quiere decir que va a aumentar el retorno venoso. Asumamos que si esto tiene que llegar a la aurícula derecha está por acá abajo y se genera un gradiente de presión. Un detalle importante es que el flujo arterial no tiene relación con el flujo venoso, o sea que este reservorio se llena a través, obviamente, de los capilares arteriales, pero esto no va a impactar en el retorno venoso. El retorno venoso va a ser determinado por la presión sistémica media, por la aurícula derecha y por la resistencia al retorno venoso. Quiere decir que si yo, por ejemplo, a este conducto le disminuyo el calibre, va a aumentar la resistencia al retorno venoso. Si disminuyo este volumen, va a disminuir la presión sistémica media, que se mediría acá, y si la aurícula derecha se mantiene por acá abajo, el retorno venoso puede disminuir o no modificarse demasiado de acuerdo a la altura o el volumen tensionado y la diferencia en la altura entre este orificio y la aurícula derecha que hipotéticamente estaría acá. Bien, fíjense que si yo salen acá unas gotitas porque el volumen tensionado es bajo, pero aumento, acá la flecha roja puede estar explicando cómo aumenta el volumen tensionado, en realidad lo que va a ocurrir es un aumento del flujo del fluido que se encuentre dentro de este reservorio. Continuamos. Seguramente van a leer lo que es el punto pivot. Como dice la diapositiva, es un punto anatómicamente localizado en las vénulas, donde la presión en el sistema vascular va a ser independiente del flujo. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que no haya flujo, acá, en este punto va a haber presión, que es la presión sistémica media, por eso ya lo llama punto pivot. ¿Qué muestra este gráfico? Acá tenemos
en el eje de las Y, la presión, y en el eje de las X o abscisas, los diferentes constituyentes del sistema circulatorio con la medida que tiene, el calibre que tienen las distintas eh, estructuras, y cómo va cayendo la presión a medida que el flujo de sangre atraviesa pequeñas arterias, arteriolas, los capilares, vénulas y pequeñas venas, hasta que llegamos a un punto donde se encuentra la presión de aurícula derecha. Este es el área seccional de estas estructuras. Imagínense, a la altura de los capilares, el área seccional aumenta exponencialmente con respecto al árbol arterial. Bien, otro ejemplo como para entender cómo se comportan los volúmenes tensionados y no tensionados lo podemos hacer con una bandita de goma. Si yo dejo una bandita de goma sobre una mesa, como dice acá, como muestra el dibujo, colapsada, no se va a generar ningún tipo de energía porque esta estructura se encuentra en reposo. Si yo la abro un poquito, como dice acá, en volumen no estresado, la abro, pero no la estiro, tampoco se va a generar una energía elástica que determine algún tipo de trabajo, de presión. Pero si yo la estiro, pasamos a lo que se llamaría volumen tensionado o estresado, donde ya se genera energía elástica que va a generar presión. Yo en este video les voy a mostrar algo que a nuestro juicio, a nuestro equipo de trabajo, consideramos que puede ser un poquito más gráfico para entender cómo se comporta el lecho venoso de alta capacitancia, de alta complacencia, a medida que lo vamos llenando, y cómo se puede ir generando tensión. Antes de mostrar el video, bueno, estas son mis manos, esta es una jeringa con un líquido que tiene azul de metileno, por acá viene el reservorio donde está el azul de metileno, una llave de 3 vías, y acá un conducto que va a llenar esta estructura de látex muy complaciente. Acá hay otra llave de 3 vías, y acá hay un catéter, cuyo objetivo va a ser que observemos si sube una columna de líquido en algún momento determinado cuando inyectemos un volumen y generemos tensión sobre las paredes de esta estructura de látex, y la vamos a ver reflejada en esta columna líquida, para entender lo que es un volumen tensionado y no tensionado. Ahora la estructura está vacía, no hay fluidos. Voy a poner en marcha el video. Esto es volumen no tensionado, lo que están viendo, volumen no tensionado.
Bueno, espero que se haya visto bien cómo inyectamos volumen no tensionado, no generó un estiramiento de las estructuras de látex de este dispositivo, por lo que no se vio en la columna cómo subía el líquido. Lo podemos ver analizando esta relación entre volumen, diferencia de volumen y diferencia de presión. Acá en las ordenadas presión transmural, en las abscisas, volumen no tensionado y volumen tensionado. Y la suma de los dos es el volumen total. Fíjense, empecé a inyectar fluidos, aumenta el volumen, aumenta el volumen, pero no aumenta la presión, hasta un punto tal en que aumenta el volumen y empieza a aumentar la presión. Por eso les decía que la complacencia es una pendiente, y está dada por la diferencia de volumen y diferencia de presión. Fíjense que si nosotros administráramos un bolo de fluidos, ¿cómo impactaría sobre el volumen tensionado? Ustedes tienen acá en rojo el sistema arterial con el ventrículo izquierdo, tanto a la izquierda como a la derecha, y en azul el sistema venoso con su volumen no tensionado, su volumen tensionado y el ventrículo derecho, y las diferentes presiones, 0, 10, 20 hasta 80. En la situación basal, con un retorno venoso de 5 litros por minuto, lo que es equivalente a decir un gasto cardíaco de 5 litros, yo administro fluidos, aumentó el retorno venoso, fíjense cómo aumentó el volumen tensionado, y ahora lo voy a mostrar en la próxima diapositiva, pero imagínense ustedes a esta altura en qué parte de este gráfico estaría reflejada la presión sistémica media. Acá, en este borde superior. Por lo tanto, al aumentar la presión sistémica media, el flujo que llega al corazón derecho aumentará. Pero fíjense este detalle. Si yo subo esta estructura que es el ventrículo derecho, el retorno venoso disminuirá. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia entre la presión sistémica media y la presión de aurícula derecha no es la misma acá que acá. Si yo subo esto, la presión de aurícula derecha aumentará. Fíjense, acá tienen a la izquierda la regla con los distintos valores, y por lo tanto, si yo tengo una presión sistémica media acá de, no sé, 15 centímetros de agua, perdón, acá, y esta estructura estaría acá abajo, cerca de los 0, yo tendría una diferencia de presión mucho mayor que si subo el ventrículo derecho y la presión dentro del ventrículo derecho es mayor, por lo tanto el gradiente de flujo para el retorno venoso es menor. Desde Guyton sabemos que el gasto cardíaco está determinado por la intersección de dos curvas, la de retorno venoso y la de función cardíaca. Y fíjense un detalle, que la curva de función cardíaca no parte de 0, parte de presiones más negativas. Esto simplemente está explicado por las presiones transmurales. Recuerden que el corazón se encuentra dentro del tórax, dentro de una cavidad pleural. En inspiración, la presión pleural siempre es negativa. Y la aurícula derecha, cuando se encuentra vacía, durante la inspiración, la presión de la pleura se va a transmitir a la misma, por lo tanto la presión puede ser un poco menor que 0. Ya vamos a volver con esto. Acá fíjense el ejemplo que les había dado anteriormente. Esta es el ejemplo de la bañera. Esta es la aurícula derecha. Este límite superior es la presión sistémica media, pero como están a la misma altura, no va a haber retorno venoso porque la presión de aurícula derecha es igual a la presión sistémica media. Recuerden la fórmula, retorno venoso es igual a la diferencia entre presión sistémica media y de presión de aurícula derecha inversamente proporcional a la resistencia. Pero fíjense que si la presión de aurícula derecha es menor que la sistémica media, bajando la presión de aurícula derecha por debajo de este conducto,
aumenta el flujo y lo vamos a ver reflejado en esta curva de retorno venoso, donde a medida que se hace más marcada esta diferencia entre la salida de la bañera y la aurícula derecha, va a aumentar el retorno venoso, como vemos en estos diferentes puntos. Recuerden que acá, en este valor, la presión sistémica media va a ser el determinante del retorno venoso cuando se establezca una diferencia con la presión de aurícula derecha. Recordemos los limitantes del retorno venoso. Yo puedo bajar todo lo que quiera la aurícula derecha, pero llega un punto donde el retorno venoso no va a aumentar y lo podemos ver en este gráfico. De A a B, si aumento la presión sistémica media y la presión de aurícula derecha es más baja, va a aumentar el retorno venoso, pero va a llegar a este punto C, donde la presión dentro de las grandes venas del tórax va a ser menor que la presión que la rodea. O sea, se van a colapsar y no se va a generar mayor retorno venoso. Por lo tanto, vamos a utilizar, para entender mejor esto, vamos a echar mano a esta fórmula, donde el retorno venoso máximo es igual a la relación entre la presión sistémica media y la resistencia venosa. Fíjense que acá la presión de aurícula derecha no la tenemos en cuenta porque es de 0. O sea, por más que bajemos la presión de aurícula derecha a menos de 0, el retorno venoso no se va a incrementar por este fenómeno de aumento de la presión transmural o fenómeno de ausencia de flujo o de pared vascular, como pueden ver en la literatura. Algo parecido, como el retorno venoso puede modificarse y obviamente el gasto cardíaco con incrementos en la capacitancia. En el ejemplo de la bañera, aumento el volumen, aumenta el retorno venoso y se puede ver en esta gráfica. Si aumenta la presión sistémica media, ustedes van a ver, a diferencia de lo que ocurre en A, con respecto a lo que ocurre en B, donde aumenta el retorno venoso y por lo tanto va a aumentar el gasto cardíaco. Resumiendo un poco la presión sistémica media, ¿qué es? Es independiente del corazón, va a ser siempre la misma, el corazón se encuentre latiendo o no. Recordemos que en la analogía de la bañera, el gradiente hidrostático que se genera es similar a la presión sistémica media en el organismo, sobre todo en el sistema venular. La proporción entre volumen tensionado y no tensionado está determinada por el tono vascular. Tan solo el volumen tensionado va a ser el determinante del gasto cardíaco. Y recordemos que la presencia de un gran volumen no tensionado refleja la alta capacitancia venosa, y esto un poco nos da la pauta del valor trascendental que tiene el sistema venoso como reservorio para poder aumentar el retorno venoso en diferentes situaciones que pueden ser fisiológicas, como es el caso del ejercicio. Las resistencias venosas, ¿se acuerdan que eran inversamente proporcionales en la fórmula de retorno venoso? El retorno venoso es inversamente proporcional a las resistencias. Recordemos que la constricción venosa genera disminución de su capacitancia con el, obviamente, aumento de la presión sistémica media, lo que va a desplazar sangre hacia la circulación sistémica. Pero tengamos en cuenta que la venoconstricción puede disminuir el retorno venoso y, en consecuencia, el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema venoso para poder reclutar un volumen de sangre no estresado o no tensionado sin generar un aumento en la resistencia al retorno venoso? Y la respuesta se encuentra en el lecho venoso esplásmico. Hasta ahora es como que hubiéramos analizado un solo compartimiento venoso, pero existen más. De hecho, uno de gran relevancia fisiológica
es el lecho venoso esplácnico que tiene una alta densidad de receptores adrenérgicos y es altamente complaciente. Por lo tanto, la constricción del lecho venoso esplácnico no se va a asociar a un importante incremento en las resistencias al retorno venoso. Y como les dije hace un instante, la explicación a este fenómeno puede estar dada porque, en cierta manera, y como para que nos entendamos, el lecho venoso esplácnico se encontraría fuera del flujo sanguíneo del sistema cava. Vamos a ver este ejemplo, esta gráfica. Fíjense, acá tenemos un sistema en paralelo. Acá tenemos el corazón, el sistema arterial y acá el sistema venoso. Tenemos un lecho altamente complaciente, como es el lecho esplácnico, ahí pueden ver el hígado y los intestinos, y un lecho venoso menos complaciente, como es el músculo esquelético. Y fíjense qué es lo que ocurre si disminuyen las resistencias arteriales y el lecho venoso muscular, que es menos complaciente que el esplácnico, se va a llenar más rápido, va a generar flujo y este flujo se va a redistribuir al lecho venoso esplácnico y fíjense la altura entre el ejemplo A y el ejemplo B no se modifica. ¿Por qué? Porque el lecho venoso esplácnico es altamente complaciente. Y si ustedes miran la superposición de la curva de gasto cardíaco y de retorno venoso, tanto en el ejemplo A como en el ejemplo B, ustedes verán que en el ejemplo B, cuando aumenta la presión sistémica media, sobre todo en el lecho venoso muscular, va a generar un aumento del retorno venoso, pero no va a modificar la presión sistémica media, lo que sí va a disminuir las resistencias venosas. No modifica la presión sistémica media. Esta es igual que la que está acá, aunque acá no está la flecha. Pero sí va a disminuir la resistencia al retorno venoso y va a aumentar el retorno venoso por disminución de las resistencias, por este desplazamiento, esta redistribución entre dos lechos venosos de diferente complacencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en un principio que la sangre se redistribuirá en lechos o en diferentes lechos de acuerdo a la complacencia que haya en los mismos y la resistencia que haya entre los mismos? Ustedes lo van a leer esto como los modelos o el modelo de los dos compartimientos de Kroc. Fíjense. Entonces, la caída, para resumir un poco, la caída de la resistencia vascular arterial provocará un aumento de la presión en venas de baja capacitancia, como el sistema muscular, y se redistribuirá a lechos de mayor capacitancia, más complacientes como el esplácnico, y va a disminuir la resistencia al retorno venoso. No se modificará la presión sistémica media, pero sí la pendiente del retorno venoso, como acabo de mostrarles. Bien. ¿Cómo algunas drogas pueden influir sobre las resistencias y el retorno venoso? Fíjense en este ejemplo, en este modelo, donde se infunde adrenalina. Acá tenemos en el eje de las Y, retorno venoso, presión circulatoria media y resistencia al retorno venoso, y en el eje de las X, las distintas dosis de adrenalina, de la infusión de adrenalina. Fíjense que a medida que aumentamos la dosis de adrenalina, el retorno venoso aumenta, pero aumenta la presión circulatoria media. Y fíjense lo que ocurre con la resistencia al retorno venoso, no se modifica. ¿Por qué aumentó el retorno venoso? Porque la adrenalina va a tensar las paredes del sistema venoso, va a aumentar la presión circulatoria media, la presión sistémica media, y si la presión de aurícula derecha mantiene un valor bajo, va a aumentar el retorno venoso. ¿Cómo podemos estimar en la práctica diaria la presión sistémica media? Hay tres formas. Una forma que se hace basándose en la interacción cardiopulmonar,
es algo complejo, pero bueno, en pacientes que se encuentran sedados, posiblemente relajados, con un catéter de Swan-Ganz o con monitoreo mínimamente invasivo, de medición de estimación del gasto cardíaco transpulmonar, como puede ser un pico de B1000, lo que uno va a hacer es una pausa, va a establecer una pausa a diferentes niveles de presión en la vía aérea, lo que va a generar modificaciones en el gasto cardíaco y modificaciones en la presión venosa central. Y yo después les voy a mostrar un gráfico, y si uno hace una extrapolación con una recta entre los diferentes puntos de gasto cardíaco y de presión venosa central, uno puede estimar cuál es la presión sistémica media. Algo que se puede utilizar, de hecho nosotros lo hacemos con cierta frecuencia en nuestra unidad, es el método de oclusión del miembro superior. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente se pone un manguito de presión en el miembro superior, obviamente tiene que haber un catéter en la arteria radial, y el manguito se tiene que insuflar muy rápidamente, de forma tal que desaparezca el latido cardíaco en forma inmediata a la insuflación. La insuflación es de nada, menos de un segundo. Y fíjense, cuando se insufla el manguito, lo que va a hacer es ocluir tanto el sistema arterial como el sistema venoso del miembro superior, y hay estudios que demuestran que existe una analogía entre la presión sistémica media estimada de esta forma con la presión sistémica media estimada por otros métodos. Ustedes ven acá una rápida caída de la presión arterial, y si estuvieran midiendo la presión venosa, ustedes van a ver que aumenta y se equilibra en un momento dado, en un tiempo aproximadamente de 60 segundos. Ahora les voy a mostrar en un video cómo lo hacemos nosotros. Acá tenemos, habrán visto el manguito recién. Vamos a mostrarlo de nuevo. Este es van a ver, porque es bastante rápido, un cronómetro y el manguito de presión. Se insufla rápidamente, este es el manguito, esto lo insuflamos enseguida, lo tenemos conectado a una fuente de presión, que puede ser aire comprimido, oxígeno, empezamos a controlar, se infló rápidamente, y fíjense cómo enseguida desaparece la onda de trazado arterial. Esperamos un tiempo prudencial, y el valor de presión que se establezca a los 50 segundos es la estimación de la presión sistémica media en el miembro superior. Recordemos, bueno, que los valores no son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque en el miembro superior el sistema venoso tiene una complacencia un poquito menor que la que puede tener en otros lechos como el lecho asplácnico. Fíjense cómo va cayendo la presión: 21, 20, 19, y creo que queda ahí si no me equivoco. Fíjense cómo se equilibraron las presiones, y ese es el valor que estimamos de presión sistémica media en el miembro superior del paciente, 19 milímetros de mercurio, que coincide en general con lo que se mide en otras situaciones. Cuando administramos fluidos, ¿cómo actúa este sobre la presión sistémica media y el gasto cardíaco? Veamos este gráfico. En el eje de las Y tenemos el volumen sistólico, y en el otro eje la precarga del ventrículo, y acá tenemos la curva de función ventricular. Vamos del ejemplo A a B. Ustedes tienen volumen no estresado y volumen estresado. Administramos fluidos y va a aumentar el volumen estresado, lo que quiere decir que puede generar flujo bajo determinadas circunstancias, y va a aumentar el retorno venoso si la presión de aurícula derecha es más baja que la presión sistémica media. Entonces, de A a B podemos ver que en la parte ascendente de la curva de Starling se genera un importante aumento del gasto cardíaco con poco aumento de la presión de aurícula derecha. Vamos al ejemplo de A a E, donde administramos volumen,
pero no fue el suficiente como para generar un aumento de la presión sistémica media, porque no aumentó el volumen tensionado. Por lo tanto, el retorno venoso, mejor dicho, el retorno venoso y por ende el gasto cardíaco no van a aumentar. Y fíjense lo que ocurre en esta situación C a D, que es similar a la de A a B, o sea que yo administro fluidos y el volumen estresado aumenta. Pero como yo estoy en la meseta o plató de la curva Starling, no va a aumentar el gasto cardíaco, pero sí van a aumentar mucho las presiones, por ejemplo, de aurícula derecha, y por lo tanto el retorno venoso también va a disminuir, porque acuérdense en la fórmula, retorno venoso es igual a presión sistémica media menos presión de aurícula derecha sobre resistencia venosa. Algunas cuestiones prácticas. ¿Cómo se comporta esto ya para ir terminando? El retorno venoso, la presión sistémica media y las resistencias venosas en pacientes en shock séptico durante la disminución de dosis de noradrenalina. Fíjense, en este eje el gasto cardíaco y acá la presión venosa central. ¿Se acuerdan que les había dicho que en este modelo de interacción cardiopulmonar, a medida que se estimaba el gasto cardíaco y se medía la PVC a diferentes niveles de presión, obviamente pacientes ventilados, uno iba estableciendo una línea de puntos? Se establecía una recta y que si se extrapolaba y se continuaba hasta el eje de las X, donde está la presión venosa central, lógicamente esto va a ser presión sistémica media. ¿Qué pasó en pacientes con shock séptico cuando se disminuyó la dosis de noradrenalina? Fíjense que la presión sistémica media cayó de 32 a 22. ¿Qué quiere decir eso? Al haber menos efecto de noradrenalina, hay menos tensión, hay menos tono venoso y por lo tanto la presión sistémica media va a caer. Pero recuerden que la resistencia vascular, la resistencia al retorno venoso, también va a caer, pero en menor grado. En consecuencia, el retorno venoso disminuyó porque hubo una notable caída de la presión sistémica media, también del retorno venoso, pero en menor grado. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces para entender cómo se comporta el retorno venoso hay que comprender la situación del paciente, si es una situación de normalidad como es el ejercicio, qué proceso subyacente tienen, qué tipo de shock, si es un shock distributivo, si es un shock cardiogénico, la dosis de drogas vasoactivas, qué tipo de drogas vasoactivas. Por ejemplo, la angiotensina tiene efectos solo sobre el lecho arterial. La noradrenalina es una droga un poco más compleja que no solamente tiene efectos sobre el lecho arterial, sino también que lo hace sobre el lecho venoso y por efecto beta también puede aumentar el gasto cardíaco. Otro ejemplo, ¿qué ocurre con la noradrenalina sobre el gasto cardíaco, presión sistémica media y resistencia venosa en postoperatorio de cirugía cardíaca? Fíjense, administramos noradrenalina y de A a B notamos un aumento del gasto cardíaco, pero también a su vez van a ver de B a C cómo por aumento de las resistencias venosas, el gasto cardíaco no aumentó tanto como hubiera aumentado de A a B. Esta es la línea de base y esta es la línea después de administrar noradrenalina y donde se observa un aumento del gasto cardíaco. En esta situación, estos pacientes tenían variación del volumen sistólico, lo cual refleja que eran precarga dependientes. Vamos a ver este otro ejemplo, donde también pacientes en la misma situación sometidos en postoperatorio de cirugía cardíaca, cuando se administraba noradrenalina, podía haber aumento del gasto cardíaco de D a E, aumento del retorno venoso, aumentaba la presión sistémica media, por el aumento del tono venoso, pero había una caída AF por un importante aumento de las resistencias venosas, como lo marca esta flecha roja. Pero
En los pacientes con una variación del volumen sistólico menor de un 8%, no iba a aumentar el gasto cardíaco con la administración de noradrenalina, hecho que se ejemplificaba en el punto G, donde vemos que la curva de función cardíaca se desplazaba hacia abajo y hacia la derecha. Y para ir terminando, uno puede tratar de dar alguna aplicabilidad práctica al comportamiento de la complacencia, la presión sistémica media. Fíjense en este ejemplo, uno administra un volumen determinado de fluidos, qué sé yo, 500 mililitros. Yo tomo la presión sistémica media, como lo hice con el manguito en el ejemplo que les di, la estimo, no la tomo, la estimo, y me da un valor determinado. Y yo lo puedo proyectar en esta pendiente. Acuérdense, compliance era una pendiente. Acá, en este eje, presión sistémica media, y en este eje, volumen. Yo administro un volumen de 500 mililitros, voy de 0 a 500 y voy a generar un aumento de presión de 20 a aproximadamente 30 milímetros de mercurio. Con una regla de 3 yo puedo establecer la complacencia. Recordemos que complacencia es la diferencia de volumen sobre diferencia de presión, la inversa de la elastancia. Entonces yo tengo el volumen, que son 500 mililitros, y puedo estimar la presión sistémica media antes de administrar el volumen, y puedo estimar la presión sistémica media después de administrar el volumen. Yo puedo conocer la complacencia. Algunos autores han propuesto que una complacencia, un punto de corte de 64 mililitros sobre milímetro de mercurio, pueden darnos la pauta de cómo se comporta la complacencia de todo el sistema circulatorio. Ellos creo que establecieron un punto de corte de 64. Si la complacencia es mayor de 64 mililitros por milímetro de mercurio, se supone que es un lecho muy complaciente y que tal vez sea más útil, en vez de pasar fluidos, administrar drogas vasopresoras que aumentarían el tono vascular y evitar de esa manera administrar un exceso de líquidos para poder aumentar el volumen tensionado, donde probablemente lo que lográramos es congestionar más al paciente que aumentar el retorno venoso. O sea que en definitiva, la aplicabilidad práctica de la presión sistémica media es para desarrollar un poco más, no tiene una clara aplicabilidad, pero creo que entender los fundamentos de la fisiología del retorno venoso nos pueden dar la pauta de cómo podemos comprender cómo un paciente en shock puede responder a lo que es la administración de fluidos, a lo que es la administración de drogas vasoactivas, de diferentes drogas vasoactivas, cómo se comporta el gasto cardíaco, bueno, y cómo van a comportarse las diferentes variables hemodinámicas en los pacientes en shock. Creo que con esto terminamos. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su atención.